maxilar es el arco por excelencia que nos brinda la mayor posibilidad de soporte, de estabilidad y de retención. Normalmente estas tres funciones siempre las tienes que tener en cuenta. ¿Qué es soporte? Evitar que la prótesis, cuando reciba una carga, se vaya a lastimar, o sea que es el control de las fuerzas que va hacia el tejido. Luego tengo el sellado, tengo la parte de soporte, tengo la estabilidad. ¿Qué es estabilidad? Evitar que la prótesis se mueva. Esa estabilidad se logra cuando tengo altura, cuando tengo volumen. Una cresta alveolar con un reborde muy bajito hace que las fuerzas laterales no se controlen adecuadamente. Entonces, el soporte, ¿quién lo brinda? El paladar. Básicamente, en el arco maxilar, el paladar es el elemento primario de soporte. La cresta alveolar es soporte primario. Y en el paladar puedo tener en un momento dado situaciones como las arrugas palatinas que te permite tener ese elemento de soporte. Ahora, considerar que un soporte es primario o cómo consigo el soporte primario o el soporte secundario, porque cada arco, tanto maxilar como mandibular, tiene dos tipos de soporte, primario y secundario. El primario en el arco maxilar, la cresta alveolar, y simultáneamente el paladar. Ahí ya tengo la función de soporte. Pero si voy a hablar ahora de la función de estabilidad que necesito, control de fuerzas horizontales, evitar que la prótesis se mueva. Para evitar que la prótesis se mueva, definitivamente la altura de las crestas alveolares es importantísimo. La extensión del acrílico y el grosor del acrílico con respecto a los vestíbulos. Lo que rodea a toda parte, a toda cresta alveolar son los vestíbulos. En la boca tenemos 4 vestíbulos, 2 labiales, 2 bucales. Y ese acrílico de tu dentadura debe cubrir completamente los vestíbulos. Uno de los grandes problemas del arco maxilar es que el técnico dental a nivel de laboratorio adelgaza el grosor del acrílico, no teniendo el grosor adecuado que te da la impresión. Esa situación puede ser perjudicial o puede ser, digamos, pasarse por alto. Cuando no importa, entre comillas, que un reborde, que un acrílico que un grosor no tenga el grosor adecuado de acuerdo al borde. Cuando tú tienes buen soporte a nivel de la altura de la cresta alveolar. Pero si tú tienes un paciente con un reborde disminuido, una atrofia de la altura del reborde, tienes que incrementar, ser supremamente exigente con tu laboratorista para que te dé el grosor adecuado a ese corredor, a ese vestíbulo. Ahora, si yo tengo soporte, tengo estabilidad y tengo retención. ¿Qué me da la retención? Evitar que la prótesis se salga. ¿Cuál es la meta final que queremos con una dentadura? Que no le entre aire, que tenga sellado periférico, que el paciente pueda comer y que no se le acumule el alimento en los vestíbulos. Una de las grandes causas o de consulta cuando va el paciente, doctor, vea, es que estoy comiendo y siento que el alimento se me acumula en la parte, él no te dice vestíbulo, te dice la parte de adelante y tengo que levantarme, ir al baño y quitar el alimento porque me molesta. Ahora preguntémonos, ¿por qué llega ese alimento a esa zona? Porque está libre. Si fuera ocupada por un acrílico, producto de una muy buena impresión, al paciente no le pasa eso. El paciente va a sentir grosor adecuado, va a sentir sellado. Entonces, en este momento, has visto los videos, has visto las diferentes clases, las diferentes conferencias y has oído un término muy coloquial, llamémoslo así, las prótesis con audio. Las prótesis tienen que sonar, tienen que oírse. Cuando tú haces una base de registro o haces una impresión buscando en el arco maxilar, ¿qué es lo que tratas de hacer? Que salga, que escuches el sonido. Haz de cuenta un ejemplo. Trata de desprender una impresión tomada con alginato. Las impresiones tomadas con alginato, cuando uno desprende el alginato de la boca, hace un sonido, porque se está rompiendo un sellado periférico. Hay un cambio de presión atmosférica, se sella completamente. Entonces, ¿qué es lo que busca la dentadura? ¿Qué es lo que buscamos con las dentaduras? Sellado. Esa es la palabra clave. Entonces, en el arco maxilar tengo por excelencia muy buenos referentes anatómicos, tuberosidad, rebordes, surco yugal, detrás tengo el surco amular y tengo el sellado palatino posterior, porque no logro nada haciendo un sellado periférico si dejo abierta la puerta de atrás. Y la parte de atrás es el sellado periférico. Pero eso daría para hablar de otro video concreto, de un tema bien particular, cómo lograr sellado palatino posterior. ¿Ok? Ese sellado palatino posterior que se logra manejando la parte posterior, la diferencia entre paladar duro y paladar blando. Entonces, lo importante es que entendamos
que en el arco maxilar hay referentes anatómicos que tenemos que distribuirlos en elementos que brinden soporte, elementos que brindan sellado y elementos que hay que aliviar. ¿Cuáles son las zonas maxilares que tú tienes que aliviar? La papila incisiva, el rafe palatino medio, los frenillos. Pero ojo a ese detalle, tienes que recordar que hay frenillo mucoso y frenillo muscular. El frenillo mucoso, ¿cuál es? El labial. Ese frenillo básicamente cuando tomes las impresiones o la impresión, tú lo vas a comprimir. Y si un paciente ha perdido bastante reborde alveolar, no hay que hacer liberación del frenillo labial porque prácticamente ya no existe. ¿Ok? Pero ¿cuáles son los frenillos fuertes? Los frenillos que te desplatan una dentadura, los frenillos bucales. Concretamente, el frenillo lateral maxilar es una proyección del músculo canino. Es un músculo muy fuerte que si tú no lo liberas, pero tienes que saberlo liberar de acuerdo a su dirección de inserción. Si tú haces una liberación muy perpendicular, prácticamente no es funcional. Los frenillos labiales se liberan de atrás hacia adelante. Entonces, básicamente, tienes que tener en cuenta que cualquier referente anatómico lo tienes que ubicar claramente. O estamos hablando de soporte, o estamos hablando de estabilidad, o estamos hablando de retención. O estamos en zonas de soporte, o en zonas de sellado, o en zonas de alivio. Entonces, esos conceptos te permiten ver y leer y entender que la prótesis total es un todo y que cada elemento interactúa con otro elemento.